Hoy en día muchas personas tienen aflicción por el coronavirus. Cuando leemos la Biblia encontramos que, aunque hay mucha angustia y sufrimiento, al tomar en consideración por primera vez la palabra que salía de la boca de Jesús, ella se puso a pensar. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado será el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. San Juan 8, 1 al 11. Cuando las personas se encuentran con el Señor Jesús y miran solo la apariencia, no encuentran nada diferente. Pero cuando escuchan las palabras que salen del corazón de Jesús, se sorprenden enormemente. Cuando leen la palabra de Dios en la Biblia, nadie podría imaginar estas palabras en sus mentes. Había una mujer de Israel que fue detenida en el mismo acto de adulterio. En esa época, la ley del pueblo judío era contundente. Cuando una mujer adulteraba, cuando estaba con un hombre que no era su esposo y era detenida, tenía que ser apedreada. Esta mujer fue arrastrada por ellos para ser apedreada y morir. ¿Quién adultera? Muchas personas piensan quien adultera es una persona lujuriosa, pero no es así. Superficialmente piensan que de repente surge un pensamiento lujurioso, por eso la gente comete adulterio. Pero si fuera por un pensamiento lujurioso, todo el mundo cometería adulterio. Entonces, ¿quién comete adulterio? ¿Por qué ella fue detenida en el acto mismo de adulterio? Obviamente, surge el pensamiento lujurioso, pero no es la única condición para decir que un corazón lujurioso es el que comete adulterio. Durante 10 años enseñé a los presos en el penal de Daejeon y Suwon. La gente al cometer errores va a la cárcel. Ahí ellos piensan: ¿por qué fui detenido? Ciertamente ellos fueron detenidos porque habían cometido pecado. Pero los presos no piensan de esa manera. ¿Por qué fui detenido? Yo robaba y por esa razón fui detenido. Pero lamentablemente nadie piensa así, sino que al pensar por qué habían sido detenidos, dicen: aquel día no usé los guantes para proteger mis huellas. Fue por eso por lo que la policía me capturó. Por esto se sabe que fui yo. Alguna persona puede pensar: si ese día no hubiese dejado las huellas, no habría sido detenido. Los presos piensan de esa manera. Ellos buscan cuál fue la razón por la cual fueron detenidos, para luego no cometer el mismo error y así no ser detenidos la próxima vez. Ese tipo de personas, después de salir de la cárcel, nuevamente serán detenidos y regresarán.
Las personas que tienen autoconfianza piensan de esta manera y en su mayoría vuelven a la cárcel porque tienen confianza en sí mismos. Una mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Luego fue llevada delante del Señor Jesús. Ella se encontró con el Señor, no por su voluntad. Los fariseos y escribas estaban buscando algún error en el Señor Jesús. En consecuencia, encontraron un buen motivo en la mujer descubierta en el acto del adulterio. Nosotros no la matemos, llevémosla a Jesús. Él dice que ama a los pecadores, y se preguntaban, ¿cómo va a solucionar este asunto? Veamos qué va a decir, apedréenla o sálvenla. Si Jesús hubiera dicho, vamos a apedrearla, sería contradictorio porque Él dice que ama a los pecadores y vino a salvarlos. Y si dijera, no la apedreemos, sería estar en contra de la ley. Con cualquier respuesta de Jesús, ellos tendrían el motivo para acusarlo. Las personas esperaban escuchar dos tipos de respuesta y poder solucionar el asunto de la inculpada. Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. Según la ley, tiene que ser apedreada. ¿Usted qué dice? Los acusadores imaginaban que de los labios de Jesús saldría, debemos apedrearla o no debemos apedrearla. Sin embargo, Jesús escribía en el suelo con sus dedos. El ambiente se calmó, se levantó y les dijo, aquel de vosotros que esté libre de pecado, que sea quien tire la primera piedra. Jesús les dijo, pueden arrojar la piedra, pero solo puede hacerlo la persona que nunca cometió pecado. Al escuchar la palabra de Jesús, esa palabra chocaba fuertemente en el corazón de todos los que estaban alrededor de ella. Evidentemente, hablaba muy fuerte al corazón de la mujer adúltera. Ella creía, según su pensamiento, si la gente comete adulterio, ¿será detenida? ¿Podría adulterar sin que nadie se dé cuenta? En esta ocasión no me van a atrapar. Simplemente ella, creyendo en su pensamiento, vive de esa manera. Pero al tomar en consideración por primera vez la palabra que salía de la boca de Jesús, ella se puso a pensar, ¿cómo podría tener esa sabiduría? No tengo la sabiduría de él. He vivido según mi propio pensamiento. Si hubiese recibido su sabiduría y hubiera vivido conforme a esa sabiduría, no habría pasado por esta situación. Mucha gente se congrega, pero no conoce realmente a Jesús. Si ustedes conocieran exactamente a Jesucristo, si realmente conocieran su corazón, se darían cuenta. Nosotros estamos viviendo en este mundo con insensatez. Mientras vivamos en este mundo, tendremos muchos problemas. Estos se levantaban a través de los pensamientos. La gente desconoce las dificultades que traen aflicción a su vida por medio del propio pensamiento. Jesús había hecho muchas cosas, tantas que el ser humano no podría imaginar. Yo estoy en el mismo nivel de la mujer que fue encontrada adulterando, pero Jesús tiene amor, poder y sabiduría, que al compararlo con esta mujer es mucho más de 10,000, 100,000 o 1,000,000 de veces y así. Descubrimos esta historia a través de la Biblia. De modo que si entre nosotros cualquier persona une su corazón con Jesús y se hace uno con Él, le ocurrirán cosas maravillosas. Frecuentemente comparto con las personas acerca de cómo la electricidad fluye por medio del cable, el agua potable fluye por medio del tubo y el poder de Jesús fluye de corazón a corazón. En Alemania había un hombre que le gustaba mucho tomar cerveza. Tenía un gran anhelo en su vida. Quería tener una conexión de tubo desde su casa a la fábrica de cerveza. Para cumplir su anhelo,
empezó a vivir muy cerca de la fábrica de cerveza. Un día, él fue a la fábrica de cerveza y tuvo una reunión con el jefe de producción. Me gusta muchísimo la cerveza que hacen en su empresa. No puedo vivir sin cerveza. Muchísimas gracias. ¿En qué le puedo servir? Yo siempre quisiera tomar cerveza. Estaba pensando conectar un tubo desde la fábrica hacia mi casa. ¡Qué buena idea! Pero, ¿cómo podríamos conectar un tubo desde la fábrica a una casa particular y vender cerveza a una persona? Usted tiene razón, pero ese es el gran anhelo de mi vida. Dios puede cumplirlo. El hombre visitaba continuamente la empresa. El jefe de producción se sentía muy molesto, puesto que él pedía un presupuesto para instalar un tubo desde la fábrica hasta su casa a través de una empresa de instalaciones. Aquel hombre visitaba nuevamente al encargado de producción y le mostraba el presupuesto. Entonces él le preguntó: ¿todavía quiere instalarlo? Este es el anhelo de mi vida. No me importa cuánto de dinero gaste. Yo quiero hacerlo. Primero, deposite el dinero al banco, por favor. El hombre estaba muy agradecido, pues después del depósito al banco, los ingenieros y técnicos instalaron el tubo de cerveza hasta su casa. Al finalizar la instalación, todos comentaban que el tubo necesitaba estar limpio, entonces se tenía que dejar abierto durante un día. Luego, realizó un cumpleaños e invitó a sus amistades. Les dijo: por favor, vengan a participar, voy a preparar una fiesta de cerveza. A la gente le gusta la cerveza y siempre buscan un lugar donde ofrezcan licor. Ese día, mucha gente estaba junto a él, pero no veían ninguna botella de cerveza, solamente había vasos para la cerveza. No había en la refrigeradora ni debajo de la mesa. ¿Nos dijo que iba a realizar una fiesta de cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Por favor, no se preocupen. Por fin empezó la fiesta de cumpleaños. Amados, quiero comenzar la fiesta de cerveza. Ahora pueden tomar suficiente cerveza de una manera que nunca han experimentado. Esta será la primera vez. Por favor, tomen sus vasos y vean a su alrededor. Hay una llave y el tubo está pintado de color rojo. Por favor, ábranlo. Al abrir la llave del agua, de repente salía cerveza. ¡Guau! ¿Cómo es posible que ocurra esto? Él les explicó cómo pudo lograr esta instalación. Amados, si a ustedes también les gusta la cerveza, podrán hacerlo. Creo que nadie haría eso. En San Juan 8, había una mujer adúltera que creía en su propia sabiduría. Ella pensaba que si actuaba de esa forma, si adulteraba, no sería detenida. Por eso quería hacerlo una y otra vez. Al final, ella fue detenida en el acto mismo del adulterio. Ahora, ella estaba a punto de ser apedreada. No había ninguna manera para salvar su vida. En aquel momento, aunque su hermano mayor fuera un congresista o su tío un ministro, no podrían salvarla ante la ley. Ante esta situación le preguntaron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Luego se levantó y dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Las personas quedaron sorprendidas, pues no habían imaginado esa respuesta. Cuando escuchaban esta palabra, fueron acusados por su propio corazón antes de que pudieran apedrearla. Yo quiero apedrearla, pero tengo pecado. Yo también tengo pecado. Quería apedrearla, pero me da vergüenza.
Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno dejando sus piedras, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar más. Ella no tenía la sabiduría de Jesús, solo tenía un entendimiento superficial. Cuando iba al penal, me daba cuenta de que muchas personas creían en su sabiduría superficial. Ellas creían en sus propios pensamientos. Por eso, nadie podía detener lo que hacían y continuaban cometiendo pecados. Y por esta razón, nuevamente estaban en el penal, pero pensaban: esta vez no dejaré las huellas digitales. Para la próxima ocasión usaré guantes y así no me podrán detener. Por eso, al salir del penal, otra vez robaban. Por eso los detenían y regresaban. Ellos creían en su propia sabiduría. Así, una y otra vez cometían los pecados. Había muchas posibilidades para ser detenido porque creían en su propio pensamiento. ¿Usted sabe por qué la gente cae en apuestas? ¿Por qué la gente usa la droga? Todos ellos creen en su pensamiento. Los judíos se educan por medio del libro del Talmud. La población de judíos es aproximadamente de 6 millones de personas y dirigen la economía mundial. Estos han recibido la educación por medio del Talmud. Sin embargo, la sabiduría que se encuentra en la Biblia es 100 veces mejor que la del Talmud. Para mí fue maravilloso encontrar la sabiduría de Jesús, y desde ese entonces decidí aceptar la sabiduría que el Señor Jesús nos da. En 1 Corintios 1:30 dice: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Se hizo nuestra sabiduría, justificación y santificación. Por eso dejé mi propia sabiduría y comencé a usar la sabiduría de Jesús. Cuando me encontraba con el Señor, tenía problemas sobre mi pecado. Como desde niño iba a la iglesia, sabía que no tenía que pecar, pero siempre cometía muchos pecados. Era muy pobre y tenía mucha hambre. Por eso robaba las manzanas, camotes y cortaba las espigas de trigo de las otras familias. De ese estilo eran mis pecados. Yo vivía de esta forma y me encontré con el Señor. ¿Dónde lo encontré? En la Biblia. Era incomparable comparar mi sabiduría y la sabiduría que estaba escrita en la palabra de Jesús. La mujer adúltera confiaba mucho en su propia sabiduría, hasta el punto de llevarla a la muerte. Pero la sabiduría que estaba en el corazón de Jesús era suficiente para salvar a aquella mujer de la muerte. La sabiduría de Jesús no solamente para salvarnos de la muerte, también es liberarnos del pecado. Si recibimos la sabiduría de Jesús en nuestro corazón, podremos saber cuánto hemos mejorado, pero no llegaría al nivel de Jesucristo. Por eso, tomé la decisión de recibir la sabiduría de Jesús y abandonar mi propia sabiduría. Cuando leo la Biblia me está enseñando que nuestro pensamiento es totalmente diferente al de Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Jesús fue crucificado en la cruz por nuestro pecado, luego sepultado y resucitó para nuestra justificación. Murió en la cruz para limpiar todos los pecados del hombre. Él limpiaba todo el pecado de Oxo Park. Por eso Oxo Park es justificado y él resucitó para testificar esto. Mira el hueco de mi mano que ocasionó el clavo. Aquí hay una señal de un clavo.
Él fue crucificado por el pecado de Oxo Park. Mira la herida de la costilla. Mira la frente herida por la corona de espinas. Esta es la señal del castigo que había cometido Oxo Park. Por eso es justificado. Jesús resucitó para justificarnos, pero yo tenía un pensamiento diferente al de Jesús. Soy pecador porque robaba mucho. Le daba mucha preocupación a mi papá y había cometido muchísimos pecados. Siempre pensaba de esa manera, pero la Biblia me dice que Jesús fue crucificado por mi pecado y resucitó para justificarme. ¿Voy a creer en mis pensamientos o voy a creer en la palabra de Jesús? Pensaba mucho en esto. Definitivamente yo he pecado. Era un hombre malo y perverso, pero el pensamiento de Jesús es más importante que mi pensamiento. El pensamiento de Jesús es más valioso que el mío. El poder de Jesús es mucho mayor que yo. Él no miente. Jesús murió por mí, me justificó y resucitó. Romanos 3:23 menciona: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La gente sabe muy bien el versículo 23, pero desconoce el versículo 24. En Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. En el versículo 24, Dios nos llama justificados. Cuando Jesús me justificó, no era por mi sinceridad ni por mi buena obra. Aunque no hice ninguna buena obra, Jesús me justificó gratuitamente por la gracia. Mientras leía la Biblia pensaba: si hubiese sido la mujer adúltera, ¿qué habría pasado? Realmente me quedé en mi propia sabiduría. Pensaba que si adulteraba a escondidas, no la iban a descubrir. Esta era la razón por la cual su pensamiento era incorrecto. Ahora tiene que ser apedreada. Ella estaba en esa condición. En aquel momento se encontró con Jesús y al mismo tiempo encontró un mundo diferente, el de una mujer adúltera y el de Jesucristo. Al final, cuando escuchaban las palabras de Jesús, él quería salvar a una mujer adúltera. Luego él comentaba el poder de la palabra: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y nadie podía arrojar la piedra, porque todos tenían pecado. Por eso salieron de ese lugar. Después que salió toda la gente, Jesús le preguntaba a la mujer adúltera: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Cuando la mujer adúltera miraba alrededor de ella, no había nadie. Solamente veía muchas piedras alrededor. Solo pensaba que esas piedras iban a tocar su cabeza, romper sus costillas y derramar su sangre hasta morir. Pero todas las piedras estaban en el suelo. ¿Quién hizo esto? Jesús lo hizo. Cuando leía la Biblia me di cuenta: la sabiduría de Jesús es salvar de la muerte a una mujer adúltera. Realmente me puede salvar, aunque tenía que ir al infierno y pasar por la destrucción. Necesito creer en Jesús. Si le creo, Él no me va a condenar, porque Él no condenó a la mujer adúltera. De la misma manera me tratará a mí. Si hablo sobre una mujer adúltera como un pronombre, Jesucristo tenía que tratarnos a cada uno diferente, pero Él hizo una representación en ella. La mujer adúltera pecaba, por lo tanto nosotros somos igual a ella. Jesús salvaba a la mujer adúltera de la misma manera nos salvó. Jesucristo no la condenaba, Jesús la justificó y nos justificó. Un día me encontré con el Señor Jesús. Señor Jesús, yo he robado muchísimas veces, por eso soy pecador. No,
tú eres limpio. No, Señor, soy pecador. Todos tus pecados ya son lavados. Tú eres justificado. Yo pensaba muchas veces que nadie puede vencer a Jesús. No puedo vencer al Señor Jesús. Por eso despojaba mi corazón. Si el Señor Jesús me justifica, entonces soy justificado. Así yo creo. Antes tenía muchos pensamientos en mi corazón. Cuando la palabra de Jesús entró a mi corazón, mi vida cambió. La palabra de Jesús guiaba mi vida. Cuando leía la palabra de Dios, podía tener la sabiduría que nunca había tenido. Luego se levantaban muchos pensamientos en mí, pero ya no creía en mis pensamientos, sino que creía en la palabra del Señor Jesús. De esta manera llegó la paz del Señor Jesús a mi corazón. Al entrar la sabiduría y la santificación del Señor Jesús, mi sabiduría me decía: tú eres pecador, tú mientes, robas y peleas, por esa razón eres pecador. Pero la sabiduría del Señor Jesús dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero nadie arrojó la piedra. El Señor Jesús le dijo: ni yo te condeno. Jesús no nos condena. Nuestro pecado fue lavado. Hemos sido justificados y santificados. Necesitamos tomar una decisión. ¿Voy a creer en mis pensamientos o en la palabra del Señor Jesús? A través de esta elección saldrá todo el resultado.